Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Antes de nada, muchísimas gracias por todos los comentarios y todos los agradecimientos y todo el apoyo que me estáis dando, porque me empuja un montón a seguir con todo esto y me anima a traer todo este contenido. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer. Ya te adelanto que no ha sido mucho. Vamos a revisar cuáles son los puntos de soporte y de resistencia que tenemos tanto por debajo como por encima. Vamos a ver cuáles son las zonas que podría atacar con más probabilidad el precio para el próximo movimiento que tenga. Y vamos a ver las zonas en las que podríamos entrar en potenciales cortos o largos. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto de lo que vamos comentando en el análisis. Échame un cable para llegar a esos 400 subs, que estamos prácticamente ahí, y a 40 likes en este vídeo. Vamos a ello. Bien, pues de momento vemos que el precio desde ayer, bueno, este fin de semana no está teniendo demasiado movimiento. Ya lo comenté ayer que estaba estancado. ¿Estancado dónde? Básicamente lo que ha estado haciendo es bailar alrededor del rango de área, la parte baja del rango de área, entre alrededor del punto de control, básicamente. Y no solo eso, sino que ya lo comentamos, voy a poner otra vez los soportes y resistencias, que ha estado testeando este soporte que tenemos por debajo, que era el punto de control y varias otras confluencias. Si revisas vídeos anteriores sabrás de todo lo que estamos hablando, alrededor de los 93.500, que ha sido este último toque que ha venido a hacer. De hecho, si cogemos un Fibo de la última subida que ha tenido aquí, puedes ver que no ha llegado a tocarlo, pero se ha quedado bastante cerca. Ahora veremos el motivo por el que nos ha hecho un front run del Fibo, de este Fibo, pero básicamente ha llegado al 0.5 y es válido, ¿vale? Este retroceso que ha tenido para continuar hacia arriba. ¿Hasta dónde? Ahora lo veremos, porque tenemos justito por encima de los 95.900, ¿vale? Que sería alrededor de los 96.000, un montón de liquidaciones, pero un montón. Entonces ahora lo vamos a ver. ¿Cuál ha sido este punto donde ha venido a pararse? Y aquí es donde vamos a hacer inciso en otra herramienta que no usamos tan a menudo, solamente cuando es necesario, pero básicamente el VWAP. Y estamos hablando, bueno, voy a ocultar los soportes y resistencias. ¿Ves esta línea azul de aquí que aparece en los 93.700? Este es el VWAP, pero no es el VWAP del último mínimo, sino que viene arrastrando, ¿vale?, desde el inicio de toda esta tendencia alcista. Y si te das cuenta, se ha venido respetando, voy a quitar el rango de área, se ha venido respetando en esta zona, por toda esta zona de aquí ha venido a testearlo. Toda esta zona de aquí se podría decir que ha tenido una desviación y ha vuelto a tener otra aquí, pero sigue actuando como un punto de soporte o resistencia bastante fuerte. Como ves, cuando lo pierde es una resistencia y cuando no es un soporte, y cuando tiende a cerrar por debajo pues tiende a haber este tipo de reacciones. No es la única confluencia que tienes que buscar cuando hagas análisis de este tipo, pero te puede ayudar a entender por qué en un punto en concreto el precio se ha dado la vuelta y como en este caso te ha hecho un front run. De todas formas, si cogemos con la misma herramienta desde el último máximo, veremos que aquí está haciéndole de resistencia por la parte de arriba, y desde el último mínimo, en este caso el mínimo más bajo, vemos que se está comprimiendo el precio entre estos dos y es básicamente el rango en el que se está moviendo. Ahora veremos si atraviesa, que ahora está en los 95.300, para llegar a llevarse todas las liquidaciones, o simplemente continuamos hacia abajo. Eso simplemente es un añadido, ¿vale?, al análisis, para que lo tengas en cuenta. Entonces ahora estamos entre la parte de los 93.000 y la parte de los 95.300, ¿vale?, que tenemos estos dos VWAP. De todas formas, si cogemos un rango de área de toda la zona superior, ¿vale?, de toda esta zona, vemos que sigue estando alrededor de los 91.000, ¿vale?, sigue estando el value area low, y el punto de control nos queda lejos en los 97.300, ¿vale? De todas formas, tenemos esas resistencias intermedias que vienen siendo ahora mismo, es una resistencia pero que podría impulsar el precio para llegar a este siguiente punto, la liquidación. Vamos a echarle un ojo al miedo y codicia y vemos que está en 62. Ayer estaba en 69, antes de ayer estaba en 50. En cuanto sube un pelín el precio, la gente se pone en extrema codicia, pero ya vemos que los movimientos que está haciendo son extremadamente pequeños, ¿vale? En cuanto sube un poco, extrema codicia; en cuanto baja un poco, extremo miedo, ¿vale? Ten en cuenta que ese es el punto que están intentando conseguir, en el que la gente no sepa qué pensar, que te aburres, estás cansado después de tanto tiempo haciendo así, que no sabes para dónde va el precio, que no estás entendiendo lo que está pasando. Yo es lo que intento, que lo puedas entender,
que no estés entendiendo lo que está pasando y la gente se aburre, se cansa, se sale, quita las operaciones, cierra en pérdidas, cierra en cero, todo eso, ¿vale? Para dejar el mercado limpio, para luego tener esos movimientos explosivos que son los que solemos ver cuando hay miedo, o sea, suelen ser explosivos a la alza. Cuando está en extrema codicia, cuando lo veamos alrededor de los 90, es cuando hay más probabilidad de que veamos movimientos explosivos hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos al mapa de liquidaciones y vemos que en 3 días, este es el de 3 días, ¿vale? Se están acumulando muchísimas liquidaciones, los stop loss por encima, ¿vale? Del último máximo, es decir, 95.980 marca, pero sí, ahora lo vemos, es el último máximo. Básicamente lo que está pensando la gente es que si cruza esta línea ya nos vamos para arriba y no merece la pena mantener el mínimo, que es lo que te dice la teoría de ondas y algunas otras estrategias, ¿vale? Que puedes estar usando. ¿Qué pasa con esto? Que ese sería el punto más probable de venir a alcanzar el precio ahora mismo porque es donde más, digamos, puntos de salida para el dinero inteligente y los market makers hay. Es decir, traer el precio hasta aquí para poder hacer sus puntos de salida y sus entradas para el siguiente movimiento que se vendría hacia los 90.000. Porque si miramos en 2 semanas, nos daremos cuenta de que por arriba esos 95.900 no son tan intensos, no hay tanto interés, digamos, por el precio, y sin embargo, el último mínimo que tuvimos, alrededor de los 91.000, pues justo por debajo tenemos un clúster bastante grande de liquidaciones, entre los 90.000 y los 91.000. Y todo ese clúster es, digamos, el que ahora mismo más atraería al precio. Lo ha intentado un par de veces, pero no ha salido suficiente liquidez para arrastrar hasta ahí, y es lo que estaba comentando ayer, que en base a este dibujo de triángulo descendente y esta cantidad de liquidaciones y demás, lo más probable es que ahora ya sí, hablando claro, veamos, pongo el triángulo, ¿vale? Veamos ese movimiento que tenemos justito por encima, el SFP para los máximos anteriores estaría aquí, en los 95.846, depende del exchange, un poco más arriba, un poco más abajo, ¿vale? Y luego por debajo del mínimo anterior, que básicamente es este mínimo que tenemos aquí, que es prácticamente la base de este triángulo que estamos manejando, pero con un empujoncito porque aquí tenemos otro mínimo, otro SFP. Entonces, estos que tenemos por debajo en los 90.290, sumado al mínimo que tenemos justo antes, podría dejarnos un dibujo, ¿vale?, de quizás venir a llevarnos esto para completar un poco más el triángulo, que subiese quizás a llevarnos los máximos anteriores porque se empezarían a acumular un montón de liquidaciones por aquí porque la gente por aquí empezaría a meter cortos, decir vaya, no se va desde aquí para abajo, pero habría mucha gente y habrá, ya de hecho lo veremos, que empieza a meter cortos por toda esta zona, ¿vale? Mientras el precio empuje un poco, quizás simplemente hace así y nos vamos para abajo y vemos aparecer unos pocos cortos porque la gente no le ha dado tiempo a entrar en corto. Pero yo creo que de llegar hasta aquí llevaría un poquito más de impulso quizás a llevarnos ese siguiente punto, ¿vale? Lo que estábamos comentando del rango de área fijo que tenemos aquí, este punto de control en los 97.000, 97.300, venir aquí a utilizarlo como resistencia. Además, si tiramos el FIBO de toda esta caída, ¿vale? No es el Golden Pocket, pero lo vamos a poner entero y vemos que nos quedaría el 0.5 más o menos alineado con ese punto de control. Y ver desde toda esta zona de resistencia esa caída ya a llevarnos por delante esta parte de abajo del triángulo. Sé que son muchas rayas, voy a quitar algunas, ¿vale? Pasar aquí, hacer simplemente un pequeño movimiento para el Value Area Low y hacer un spike para luego recuperar este Value Area Low o parte de abajo de esta especie de rango que nos está dejando, ¿vale? Pero me da que vendríamos aquí a llevarnos todas estas liquidaciones, que nos dejara quizás un punto de entrada. Ahora veremos también por qué, porque tenemos las EMAs tirando para arriba aquí, que nos dejase un punto de entrada por esta zona de aquí y luego ya sí venir, reclamar este triángulo que sería el punto de control también, reclamarlo para ya ir a máximos y ya irnos con el mercado limpio. Ese sería el escenario de más probabilidad que yo creo que puede pasar. Me puedo equivocar, por supuesto, no me hagas caso, pero esto es lo que yo creo que sería el escenario de mayor probabilidad y el más sano para que la siguiente subida de Bitcoin no sea una subida con miedo de tocar máximos para una caída fuerte. Revisa el vídeo de ayer porque lo explico en profundidad, ese escenario que sería muchísimo más bajista o de un posible ciclo ya terminado y habiendo visto máximos o máximos en los 115.
¿vale? Pero no más. Entonces, en este escenario de llevarnos todas estas liquidaciones de los 90.000 y tirar para arriba, nos dejaría unos máximos objetivos bastante más altos, 120.000 para arriba. Y sería el más interesante, tanto para nosotros como para instituciones y demás. También estarás escuchando rumores que no se sabe de si Estados Unidos está ya vendiendo Bitcoin y que lo quieren vender todo y bla bla bla. ¿Qué pasó con Alemania? Oh, sí, lo vamos a quitar todo y de repente, ¿qué pasa? Se hicieron, igual que con las quiebras de los exchange y demás, grandes instituciones o grandes gobiernos saliéndose para que luego el Bitcoin pegue una repuntada. Entonces, ahora mismo, también si nos ponemos a, digamos, especular un poco, lo que le interesaría al gobierno de Estados Unidos o al nuevo presidente, digamos que sería ver un retroceso de Bitcoin para que cuando entre, poder utilizarse como excusa para esa explosión. Ya lo comentaba ayer y ya lo he comentado en algunos otros vídeos. Entonces, eso ya es muy especulativo, pero básicamente es, te hago el análisis y te cuento la noticia, ¿vale? Estas caídas o este retroceso que es lo que nos está haciendo la onda C, ¿vale? Que ya sabes que la tenemos para llegar hasta estos puntos, ¿vale? De este ABC de corrección de onda 4 para una onda 5, pues básicamente nos estaría dejando más o menos en tiempo también una zona de compras alrededor de los 87-88.000. Quizás no profundice tanto porque ya ha hecho el 0,618, quizás no profundice hasta el 1,1 que está alrededor de los 87.000, pero de llegar hasta estas zonas sería una buena excusa para decir, ah, no, es porque esto ahora explota el precio. Pero es igual, porque esto ya lo llevamos diciendo semanas, ¿vale? Entonces, ese sería mi escenario de mayor probabilidad. En caso de que no se dé de esta manera, podríamos ver un poquito más de incertidumbre en el mercado, pero lo iremos analizando sobre la marcha durante el resto de los días. O sea, sabes que todos los días estoy aquí. Y básicamente eso sería lo que nos ha dejado el Bitcoin desde ayer y lo que tendríamos, digamos, como plan para esta semana. Al corto medio periodo de tiempo, ¿vale? Entre esta semana y la siguiente podríamos estar viendo este tipo de movimientos. No sabemos si quizás profundice un poco más hacia arriba. Atravesar los 98.000 quizás nos podría poner en un escenario más optimista en el corto plazo que nos derive a esa explosión en el precio antes de haberse llevado los mínimos de por aquí, ¿vale? Si tenemos en cuenta todo este dibujo, también nos da probabilidad sobre eso. Si nos vamos al diario, yo enseñé ayer también en 2020 o 2021 que hubo algo similar, pero si nos vamos no tan lejos, nos vamos a enero del año pasado, ¿vale? Vemos que el dibujo, a ver, está en diario, pero el dibujo es bastante similar. Estamos viendo toda esta zona de aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí sería la equivalente a esta zona de aquí. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Una base, igual que estamos viendo aquí esta base, y varios toques con un alza potente. En este caso no hemos tenido una segunda alza, no tuvimos una segunda alza en 2023, pero básicamente lo que hizo después de todo esto y llegando prácticamente hacia el final de todo este rango fue una alza, una pérdida, llevarnos por delante todos los mínimos anteriores y desde ahí ya recuperar esa especie de canal que se estaba formando. En este caso era un canal, ese canal que se estaba formando, y de ahí ya la explosión, que sería algo parecido a lo que yo esperaría para este enero o este primer trimestre. Eso sí, desde aquí tuvimos una explosión en el precio de un 75%. Si contásemos con algo parecido, desde los niveles en los que estamos, un 75% nos estaría dejando con Bitcoin en unos 165.000. Desde mi punto de vista es un poco ambicioso, ¿vale? Yo esperaría una subida quizás del 40-50%, ¿vale? Que ya lo he comentado varias veces. Quizás llegar a tocar con un spike los 150.000, pero ten cuidado con eso, ¿vale? Dependiendo de cómo nos esté dejando el dibujo y de cómo veamos el siguiente movimiento a la alza, podremos empezar a pensar con ventas en 120 o a partir de los 130. Eso ya lo veremos, ¿vale? Porque lo veremos en todo este movimiento que tenga por aquí. Pero que sepas eso, que nos podría estar dejando un último susto, que es lo que vengo comentando, para limpiar todo esto y ya ir con un mercado saneado a buscar máximos.
y si eso pasa primero, lo de la limpieza, los máximos serán más altos probablemente, o la probabilidad dice que serán más altos que si nos vamos directamente, lo cual nos dejaría un mercado un poquitín más bajista. Eso es básicamente lo que tengo para ti hoy. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas el resto del contexto de todo lo que vamos analizando. Échame un cable para esos 400 subs que estamos ahí, y a los 40 likes en este vídeo. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate, que si no te pongo falta. Un saludo.